cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, muy bien. Fíjese que voy a tratar de comenzar por lo más sencillo, ¿verdad?, para pasar a lo más complicado. Muy pocos predicadores le dicen a su audiencia, a su congregación, que en el momento que pusieron la fe en Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo a su vida. Vamos a ver una cita más adelante. Yo nunca lo oí. Yo sé que estuve en una iglesia sana, ¿verdad? Más la primera en que estuve, que el pastor leía un poquito, ¿verdad? Y también oía a los predicadores famosos de El Salvador, ¿verdad? Y nadie decía, señores, ustedes cuando pusieron la fe en Cristo o cuando aceptaron a Cristo, como decían antes, ¿verdad?, vino el Espíritu a su vida. No lo decía. Esa por una parte, es la parte más sencilla. La parte más conflictiva es que cuando yo era un recién convertido, como que estaba de moda el don de lenguas. Y a mí varias gente me preguntó, ¿y usted, Will, ya habló en lenguas? No. Ah, pues usted no es salvo. Y así, ¿me entiende? Y había un gran énfasis en las lenguas. Yo dije hace poco de que las iglesias evangélicas, para dividirlas de una manera bien sencilla, son tres. Están las pentecostales, que son las mayorías, ¿verdad?, que son iglesias continuistas, se llaman, que ellos creen que continúa vigente el don de lenguas. Las iglesias bautistas, que son bien pequeñas, bien pocas, ¿verdad?, ellos son cesacionistas, como yo, ¿verdad?, que creen que el don de lenguas ya no está vigente, ya no sigue. Ya Dios no habla en lenguas porque tenemos 66 libros. Y las iglesias independientes, como esta iglesia, ¿verdad?, no somos doctrinalmente bautistas, somos bautistas en lo legal. Esta iglesia se llama Iglesia Bautista Jerusalén, en lo legal. La propiedad está a nombre de la Iglesia Bautista Jerusalén. Porque los bautistas son un poquito más sanos en comparación a los pentecostales, son más doctrinalmente sanos, ¿verdad? Pero en la realidad somos iglesias independientes, porque no somos bautistas, doctrinalmente hablando. No, lo estoy enredando, ¿me están entendiendo? Vean. Entonces, son iglesias independientes. La iglesia independiente escoge qué creer, ¿verdad? Y ahora un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito, y se tuerce. Entonces, eso es lo que divide, ¿verdad? Eso es lo que divide, de que algunos creen que el don de lengua ya cesó, como lo creo yo, ¿verdad?, y otros creen que continúa. Mire, a mí no me incomoda eso. Toda vez que se predique lo que yo voy a decir ahorita, que tampoco lo predican, ¿cuál es la participación del Espíritu Santo en un creyente salvado por gracia? Eso sí me interesa, mira. Pero ya se están peleando por las lenguas. No. Lo más importante es cómo actuó Dios, el Espíritu Santo, en su salvación eterna. Y eso es importante. Por eso voy a hablar de esto primero, ¿verdad? De que cuando usted puso la fe en Cristo Jesús, usted llegó a ser hijo de Dios eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le regenera, habita, le bautiza,
le sella y le da dones para que sirva en la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, esto, hermano, esto lindo que está acá, esto precioso, ocurrió en el momento que usted puso la fe en Cristo. O como decían antes, cuando usted aceptó a Cristo. Más bien, Cristo nos aceptó a nosotros, hermano. ¿Me entiende? Esto es importante, ¿verdad? Usted fue regenerado, ¿verdad? Pasó a ser hijo de Dios, habitado, el Espíritu vino a vivir en su vida para siempre. Fue bautizado, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo para siempre. Usted fue sellado, tiene el sello del Dios legítimo. Entonces, ¿verdad que esto es más importante que el don de lengua? Sí. Pero hermano, la mayoría de creyentes no lo sabe. Y le voy a decir algo más terrible. Yo había leído la Biblia varias veces como creyente, como pastor, ¿verdad? Pero no, y la había leído varias veces. Pero mira, hermano, esta doctrina está ahí. Y hay que, por eso la Biblia hay que leerla, es una cosa, y estudiarla es otra. Ir viendo palabra por palabra por palabra. Ahí está el secreto, ¿verdad? Mire, lo que leyó Giancarlo es bien importante, pero el versículo clave es el 12. Mire cómo dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para que qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que sepamos que hemos sido regenerados, bautizados, sellados y habitados por el Espíritu Santo. Y eso nos constituye hijos de Dios para siempre. Para siempre. Pero por ahí dicen, pero si usted hace tal cosa, pierde la salvación. Mire, y ya te decían esta salvajada, decían esto. Hermano, si usted peca, se le sale el Espíritu Santo y se va. No es cierto, hermano. No es cierto. El Espíritu vino a vivir en usted. Y cuando los creyentes nos portamos mal, ¿qué hace Dios? La disciplina, la reprensión, el sentirnos mal, el sentirnos tristes, el sentirnos que no nos aman. Cuando se sienta triste, pregunte qué hizo en el día. Retrocede el cassette y recuerde qué hizo ese día. Entonces, la disciplina de Dios es suavecita, es bien linda, ¿verdad? Suave. Él no nos va a maltratar de ninguna manera. Entonces, hermanos, rapidito, para ir avanzando, voy a darles por lo menos un versículo de cada uno de esos eventos que ocurrieron. Por ejemplo, en la regeneración. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La regeneración, para entenderla mejor, también se le puede llamar nuevo nacimiento. ¿Cuándo nació usted de nuevo? Cuando puso la fe en Cristo. Ahí llegó a constituirse hijo de Dios para siempre. Aquí está hablando de nacimiento físico y de nacimiento espiritual. Lo que es de la carne es nacimiento físico. Pero lo que es del espíritu. Entonces, hermano, ¿somos nosotros santos? Sí, somos santos posicionalmente. Porque antes estábamos en una posición de muerte. Cuando éramos incrédulos, hoy estamos en una posición de vida.
y en Cristo Jesús y vida eterna. Entonces, esa es la santidad posicional. El problema es de que a veces no se nos, o sea, trabajamos, perdón, no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos vemos como los mismos de siempre. Pero es que no dicen a veces, es que vos no cambiás. Tanto tiempo que has estado en la iglesia y no cambia. Y a veces en la casa nos dicen eso, ¿verdad? Sí. Ahí los hermanos que viven con nosotros, que tienen mucha confianza, ¿verdad? Para no ir muy lejos, ¿verdad? Vos no cambias de bárbaros, pastor. No suena la media así. No, Sonia, no me digas así, pero en la mañana me levanta, me despierta, voy a levantarte. ¿Y por qué? Porque hoy es domingo, ya tenés 65 años y sos el pastor de la iglesia, ¡levántate! Y porque yo me he dormido, ¿y por qué? Me tiene que dar 3 razones. Le pregunto, ¿dame 3 razones para levantarme? La comida. Ya está ya está servida la comida, ¡pum! ¿Verdad? Rapidito. Sí, buena estrategia. Pues, ya ven, pues. Veamos otro versículo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, este versículo lo hemos leído aquí en esta iglesia muchísimo. Y es clave. Ahí habla en el momento que pusimos la fe en Cristo. Fíjense bien, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en ese momento en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ayer hablaba con un joven que tengo varios años de evangelizando. Varios años. Y le digo, y él cree, mira, le digo, ¿y cómo es que una persona se salva? No, me dice, tiene que correr la buena carrera y al final él va a saber si es salvo o no. Es un joven vecino mío, desde niño lo llevan a una iglesia cerca ahí en la colonia. El joven no sabe que es salvo. No lo sabe. Por eso le digo yo, cuando uno evangeliza se da cuenta del terrible daño que los predicadores no preparados le hacen a la gente. Y ese caso es bien curioso porque el papá de este joven es amigo mío, y los otros hijos de este hermano van a otra iglesia, fíjate. Y les queda cerquita, como 2 cuadras. Con la agravante que el pastor es cuñado de mi amigo. Es una iglesia familiar. Y ayer platicamos bastante. El joven, el peluquero, una vez hablamos bastante y se soltó, ¿me entiendes? Y me dio sentimiento porque es un buen muchacho, ¿verdad? Muchacho luchador, pero no sabe qué es salvo. Le ofreció el discipulado, ahí le aviso, como otro. Entonces se da cuenta. Fuimos sellados el día que creímos y un sello para siempre. Veamos uno más. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa el verbo morar? Habitar, vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ustedes como creyentes salvados por gracia, tienen el Espíritu Santo.
residiendo en ustedes, ¿verdad? ¿Y usted sintió cuando vino a su vida? No, necesariamente. Pero por eso está la Biblia, que nos da seguridad de las cosas que han pasado en nuestra vida. Ahora le dijimos aquí, lea el Nuevo Testamento. Ahí está concentrada la doctrina del Espíritu Santo. Uno más. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este versículo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es que fuimos colocados, fuimos bautizados, fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por todo lo que hemos puesto en la fe en Cristo Jesús. Y la cabeza la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por un solo espíritu fuimos todos colocados en su cuerpo, en la iglesia, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos los creyentes se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que el que canta aquí tiene más Espíritu Santo que otro, que no sirve. No es cierto. Todos tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y la diferencia es de que todos tenemos dones, o sea, habilidades para ponerlas al servicio de Dios, del prójimo. Por eso dice el siguiente versículo, Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa es vida práctica. Esta es la santificación progresiva o cotidiana o diaria. Cuando confesamos los pecados, entonces el Espíritu Santo nos dirige, nos guía a hacerle bien al prójimo, sea creyente o no sea creyente, sea judío o sea gentil, sea esclavo o sea libre. Entonces es bueno. Oigan, un creyente puede ser dirigido por su carne, como los corintios, ¿verdad? Que eran muy conflictivos, entonces, y muy peleones, muy sensuales. O usted puede ser dirigido por el Espíritu Santo que vive en usted. Esa es la distinción entre el creyente dirigido por la carne y otro dirigido por el Espíritu Santo. Usted va a escoger quién le va a dirigir. Entonces, esta es vida práctica, hermano. Entonces, usted ha sido regenerado, habitado, sellado, bautizado con el Espíritu Santo. Y eso ahí está. Por eso dice, y lo repito, ya 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, usted que tiene el Espíritu Santo tiene que saber que tiene vida eterna, que ha sido regenerado, que ha sido adoptado en la familia de Dios, que sus pecados han sido perdonados, que ha sido justificado, que ha sido santificado posicionalmente, que ha sido aceptado en la familia de Dios. Todo eso lo tiene que saber. Porque muchos creyentes, lamentablemente, hoy en día está reunido y él cree que es salvo porque está en su iglesia local reunido. Lamentable, hermano. Muy lamentable. Es una persona que quiere salvarse a sí mismo y hacer actos de presencia en su iglesia para tener cierta esperanza de vida eterna. Eso es dramático, hermano. Si usted lo piensa bien, si usted estudiara el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, no. ¿Qué daño le están haciendo a la gente? Y la gente también que asiste a las iglesias, por su poca lectura bíblica, consumen todo lo que sale del púlpito.
lo consumen todo y solo ven videos en las redes, videos evangélicos muy bonitos, ¿verdad? Palabras de aliento. Eso no salva. El día miércoles en la clase hay una frase, a mí me estremeció cuando la estaba leyendo. Mire, yo he dado esa lección varias veces. Y este viernes, estudiándola, me quedé helado. Es que mire, nosotros sabemos de los milagros de Cristo, de los discursos que Él dio, de la sanidad de ciegos, de la multiplicación de panes, aún de la resurrección de los muertos. Pero eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. ¿Qué es lo que salva? Creer que la sangre derramada de Cristo en la cruz nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros, y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que salva, hermanos. Yo digo, son dos renglones en la lección. Ellas han estado. Por eso le digo yo, la palabra de Dios hay que estudiarla. Y me conmovió. Aún cuando lo enseñé el viernes, wow. Pero la gente habla, oh sí, Cristo era muy bueno. Él multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos. Y qué palabras de vida eterna, pero eso no salva a nadie. Solo la sangre redentora, hermano querido. Muy bien, vamos a entrar al área doctrinal, que este sermón es doctrinal, ¿verdad? Aquí tenemos este diagrama. Nosotros creemos en un solo Dios, que es uno en esencia, un Dios solo, manifestado en tres personas distintas. Entonces, nuestro Dios querido es Padre, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios querido es Hijo, el Señor Jesucristo. Y nuestro Dios querido es Dios, el Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, es uno solo. Entonces, Jehová no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Y eso está en toda la Biblia, hermano. ¿Que es una doctrina que no es fácil de comprender? Sí, hay que leer las Escrituras para estar convencido que esto es una realidad. Y el pasaje más sencillo, más clave en esto es cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Cristo está en el agua, el Espíritu desciende en forma de paloma, el Espíritu es Espíritu, no se mira, pero baja en forma de paloma, y está Dios Padre en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí están las tres divinas personas. Ya más fácil no puedo explicarlo, hermano. Ahí está Mateo capítulo 3 y se repite en Lucas. Pero usted, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué Cristo lo graba? Lea la Biblia. Y Pablo en las cartas, cuando llama Señor a Cristo, la palabra Señor es amo, dueño, Dios. Yo les dije, mire, yo tengo un sermón ahí preparado de los atributos de Dios. Y el nombre personal de Dios para mí es que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios, hermano. Dios murió por nosotros para darnos vida eterna. Dios se hizo carne para morir por nosotros y darnos vida eterna. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Yo quiero que usted aprenda. Bueno, a veces a los hermanos les da pena preguntar. Es que pregunto, van a decir que no sé. Mire, si yo no sé la respuesta, yo, mire, no sé. Vengan a la tarde o vengan otro domingo y le voy a dar la respuesta, pues no lo sé todo. Entonces,
El Espíritu Santo es Dios. Hay unos hombres que afirman que el Espíritu es como la energía eléctrica. Se me olvidaba algo. ¿Por qué no se predica de esto, hermano? Porque sí, no es fácil de entenderlo. Entonces vienen unos individuos y dicen, mire, no, si Dios solo Cristo, son los Cristo solo, y que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Mire, para no complicarse, pues, solo es Cristo y los otros los ignoran. Para otros, para los testigos contra Jehová, es solo Jehová. Y Cristo es el Hijo, es un profeta menor, es un ángel, es un Dios pequeño, etc. Ellos son herejes. Esa es una herejía. Y mire, hermano, negar que Cristo es Dios, esa es una herejía. Toda la Biblia lo enseña. Usted va a ver a Cristo en el Antiguo Testamento aparecer como el ángel de Jehová. ¿Y a quién se les apareció? A Agar cuando va huyendo. A Manoa, el papá de Sansón. ¿A quién? A Josué, el capitán con la espada desenvainada. Mira, ahí está. Y para algunos estoy hablando territorio nuevo, algo en chino, ¿verdad? Ahí está en el Antiguo Testamento. Ahí está. Entonces, por eso le digo, los predicadores, para no complicar, no, solo Cristo solo. ¿Verdad? No, hermano. Dios, el Padre, mandó al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y cuando usted creyó, obtuvo la vida eterna y vino el Espíritu Santo a su vida. Las tres divinas personas intervinieron en su salvación. El Padre mandó al Hijo, el Hijo murió por nosotros, nos redimió y el Espíritu mora en nosotros. Dice Pablo en Colosenses, y estamos completos en Cristo Jesús. No nos falta nada. Mire, todos los creyentes tenemos la herramienta principal, entre comillas, del Espíritu para servir, para predicar, para evangelizar, para hacerle bien a las personas. Todo lo tenemos, hermano. Lo que pasa es que algunos decidimos no vivir para nosotros mismos, encasillarnos, ¿verdad? Y primero yo, después yo y por último yo. Y no nos importa el prójimo, sea creyente o inconverso. Que la gente no dice, tiene años de ir a la iglesia y no cambia. Siempre el mismo vecino marcado que me echa las hojitas a mí. Que me echa las hojitas a mi espacio. Bueno. Vamos, no voy a avanzar mejor. Tengo tantas cosas que decirle. Pregunta. ¿Es realmente Dios, el Espíritu Santo, una persona? ¿Otra vez? ¿Es realmente Dios, el Espíritu Santo, una persona? ¿Es una persona? Sí, porque la Biblia lo afirma. Vamos, si usted ha venido al estudio de Hechos, usted ve al Espíritu hablando, designando, enseñando. Vamos a ver algo de eso ahorita. Respuesta. La Escritura es completamente clara cuando dice que el Espíritu Santo es una persona, tanto como Dios el Padre y Dios el Hijo. Y aún así, como se ve en el estudio de la doctrina de la Trinidad, las tres personas forman un Dios y no tres. Que alegan los enemigos de la deidad de Cristo, o los enemigos de que niegan que Cristo es Dios, que esta palabra aparece en la Biblia. No. Pero la Biblia enseña la Trinidad. Ya les expliqué el caso del bautismo de Cristo. Mire, y como ese ejemplo, hay algunos versículos clave en las cartas de Pablo, que en un versículo aparecen las tres divinas personas. Hay que identificarlos. Hay que ver esos versículos y subrayarlos. Yo no tengo mi Biblia subrayada. Entonces, esa es la clave del estudio bíblico.
Yo recomiendo, lea el Nuevo Testamento de corrido o compre una Biblia de estudio. La Biblia de las Américas, la Biblia Rairi, la Biblia de MacArthur. Son buenas Biblias de estudio. $50 usted. ¿Y cuánto se gasta en una sentada ya los hermanos? Y ni me invita. Ni yo que voy, yo no estoy 1 hora esperándome ahí para comer, no, hombre. Por 2 pupusas ahí, 2 pupusas con café. Así que Emilio, no acepte invitaciones. Ahí. No. Ay, gracias por el vehículo. Después te vas a los $100 de abono, ¿oíste? Después de predicarte el abono. Decir, no, si él me lo compró, mi papá. Sí. Ya van a ver, o lo llamo aquí, lo doy de una vez el abono. De ustedes. No, él es discreto. Pregunta. ¿Cuál es el principal ministerio de Dios, el Espíritu Santo? ¿Cuál es el principal ministerio de Dios, el Espíritu? Mire, esto es grave, ¿sabes? Esto es clave, hermano. Y es el siguiente. El mismo Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo ha venido al mundo para glorificarlo. Ajá. El ministerio es de que Cristo se lleve toda la gloria. Entonces, ¿qué hizo Dios el Padre? Nos puso el Espíritu Santo para que nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones den gloria a Cristo Jesús. Cuando yo digo la salvación es por la fe sola en Cristo, ¿verdad? Es para que Él se lleve toda la gloria. Yo, Wilfredo Sánchez, soy un pecador, donde más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, de Él es toda la gloria. Cristo no salvó gente buena, salvó pecadores. No salvó gente sana, salvó personas enfermas de lepra, que es símbolo de pecado. Pero hay más. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son palabras de Cristo. Él se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando Él venga, dice, Él me glorificará. Usted sabe, estoy hablando de Hechos, en Hechos por la tarde, y todo lo que Pablo hizo, hermano, predicar, discipular, plantar iglesias, aguantar pedradas, fue para la gloria de Dios. ¿Me entendió? Pablo no buscaba su fama. Y a Pablo lo latigaron, hermano, le pegaron con varas, lo apedrearon, era perseguido por los gentiles, perseguido por los judíos, se quedó ya, naufragó en un barco allá en alta mar. Todo para la gloria de Dios. ¿Quién dirigía al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. Ese estaba dispuesto hasta morir para que un individuo, sea judío o gentil, se salvara. Ojalá hubiera ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, que Él murió para salvar pecadores. Cristo se fue y mandó el Espíritu para que sigamos su obra, la que Pablo hizo allá en Antioquía, en Listra, en Derbe. Todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Muy bien, otra pregunta. ¿Tiene la capacidad Dios, el Espíritu Santo, de hablar? Es una persona. La energía eléctrica no puede hablar. La fuerza activa de Dios solamente... la fuerza activa de Dios le trajo aquí a la iglesia local, nada más. Pero, ¿habla el Espíritu Santo? Respuesta, Hechos 13:2, aquí lo vimos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, no voy a hacer, posiblemente, la Biblia solamente nos dice eso. Se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria. No estaba que Pablo ahí sí se había ido a estar con Bernabé. Y dice eso, ministrando estos al Señor, ¿verdad? A Dios, y ayunando, dijo el Espíritu Santo a la iglesia. Posiblemente se lo dijo al corazón. Ahí está Pablo, a Bernabé, que hablan griego, atención con esto, hablan griego, y el idioma universal en ese momento era el griego, ¿verdad? Y los apartaron a Bernabé para la obra, para las misiones, para evangelizar, para discipular y para plantar iglesias. Entonces sí, el Espíritu puede darle a su corazón, mira, ayudarle a esa persona, predicarle a este, ayudarle a aquel. Y mire, y le animo que seamos obedientes al Espíritu Santo, porque después se contrista, se apaga y ya no pone esa inquietud en el corazón. Es ahí donde nos volvemos creyentes fríos, desamorados, calculadores, apáticos. Por eso es bueno, es saludable obedecer a Dios cuando pone algo en el corazón, hermano. Así que yo creo que no fue que les habló audiblemente, pero les dijo al corazón, apártenme a Bernabé y a Pablo. Otra pregunta. ¿Qué dice el credo de Nicea de Dios el Espíritu Santo? Vimos en Hechos 15 que hubo un concilio en Jerusalén, fue el primero que hubo. De ahí salió unos decretos apostólicos, ¿verdad? Que no había que imponerle la circuncisión a los gentiles. En este concilio de Nicea, en el 325, hermano, hasta ese momento no había una definición del Espíritu Santo. Y obviamente en ese tiempo había muchas herejías con respecto al Espíritu Santo, como las hay ahora. Entonces, el concilio de Nicea llegó a esta conclusión. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. Mire, bien escogiditas las palabras, ahí dice que Dios. Cuando dice que es Señor, es dador de la vida y que tiene que ser adorado y que también el Padre y el Hijo lo mandaron. Vamos a ver eso más adelantito. Que hay un versículo que dice que, y no es contradicción, que el Padre manda al Espíritu y luego dice que Cristo manda al Espíritu Santo. No, es un solo Dios en esencia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ya en esa época habían problemas con esta doctrina. Y ahora, hermano, ni se habla de doctrinas en las iglesias, no. Solo de prosperidad y moralidad y avance al siguiente escalón, ¿verdad? Y va a ser mejor, y va a estar sano y vivo y próspero. Los humanos nos enfermamos, y más los que estamos ya grandes, más grandes, ¿verdad? Acá, un zancudito que me pique me enferma. Que amanezca haciendo bastante frío, ya me levanto constipado. Es que el cuerpo se va degenerando, obviamente, va envejeciendo. Pero vamos a pasar a otra faceta. En esta mañana, tengo tiempo todavía, pregunta. ¿Cuáles son algunas de las obras importantes de Dios, el Espíritu Santo, las cuales demuestran su personalidad? ¿Cuáles son? El Espíritu Santo hace aquello que solo una persona puede hacer. Eso también es bien importante.
¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de los incrédulos? Él convence al mundo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es el predicador que convence al no creyente. El predicador, valga la redundancia, predica el Evangelio, predica la muerte y resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y todavía hasta ahí, Él tiene la opción de o poner la fe en Cristo o rechazarlo. ¿Puede Dios obligar a alguien para que acepte a Cristo, hermano? Bueno, de poder puede, pero ¿debe hacerlo? No. Es decisión personal. Y usted sabe, la mayoría de personas hoy en día rechazan a Cristo. Y otro gran grupo que va a una iglesia solamente son simples religiosos que tienen una religión, pero el Espíritu no los ha regenerado, no los ha habitado, no los ha sellado. Son amigos nada más, amigos religiosos que van a iglesias. Lamentablemente. Dios el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. Sí, es una afirmación. Veamos Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Es interesante este versículo, es antiguo testamentario, profeta Nehemías, ¿verdad? Nehemías, oye bien, existió después de que Dios disciplinó a Israel y el gran templo de Jerusalén que construyó Salomón fue destruido. Y en Jerusalén estaba todo destruido en el suelo. Y Nehemías, Dios le pone en el corazón, o Dios le habla que vaya a reconstruir los muros de Jerusalén. Y dice esta frase: y enviaste tu buen espíritu para enseñarle. ¿A quiénes, hermano? Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. A la generación que anduvo 40 años en el desierto. ¿Y aprendieron esto la lección? Casi lo mismo que ahora. La gente va a su iglesia local y cree que con eso ya está en comunión con Dios. No. Y yo aquí enseño 1 hora, voy a enseñar nada más. Si no lo veo a ustedes incómodos. Porque no 45 minutos o 50, porque si me están durmiendo, mejor termino para que no se vaya a golpear a alguien. Y más que hoy no hay café en la mañana, es lo peor. Entonces, y van a pasar 6 días hasta el siguiente domingo, que usted va a oír otra predicación. Y tal vez mi predicación no va con su situación personal actual, o mi predicación no le va a ayudar en su problema sentimental o de enfermedad que usted tenga ahorita. Pero esto es doctrina, hermano. Entonces usted tiene que, mire, a los niños se les enseña a comer ellos solos, ¿verdad? Usted tiene que alimentarse usted solo. Esta nada más es una clasecita de 1 horita, y usted tiene que tener la disciplina para alimentarse diariamente de la palabra, para que le vaya bien en todas las áreas de su vida, familiar, económica, matrimonial, etcétera, con los vecinos, en su trabajo, con la gente tóxica que vive en su casa y los que viven fuera también de su casa. La gente tóxica de la familia, son unos perversos y salvajes. Y es donde duelen más los comentarios. Entonces, usted diría,
bueno, yo me sorprendí cuando vi este versículo. Y Nehemías, ¿qué onda? Porque está hablando de la generación rebelde del desierto. Es para decirnos que él es... Hermano, la gente en el desierto no trabajaba, recibía el maná. ¿Qué tenían todos los días? Ir al culto cuando Moisés iba a predicar. Y estoy seguro, hermano, que habían algunos que no iban. Así somos los humanos. No, que no les... Bueno, a mí me sorprendió cuando estudié los libros de doctrina y saber que el cálculo unánime de todos los comentaristas es de que 2 millones de personas salieron de Egipto a la tierra prometida. ¿Y cuántos entraron? Josué y Caleb. Por ahí un montón de tipos que le llaman Josué por ahí, mira. Josué y Caleb, hay poquito. Como que no gusta mucho el nombre, ¿verdad? Giancarlo Caleb. No cuadra. No cuadra. Juan Carlos. Entonces, Dios les enseñó que era un Dios todopoderoso, que les daba la comida, que no se cansaban en el desierto, que su ropa no se arruinaba, que sus sandalias no se desgastaban, que ahí estaba Él en una nube en el día y estaba en una nube de fuego en la noche. No sentían, no los mataba el gran calor del desierto ni el gran frío en la noche. Allí estaba Dios, hermano. Y no aprendieron. No aprendieron. Y se murieron en el desierto y todavía los rebeldes dijeron: Moisés, danos ataúdes, por favor. Ahí, hermano, en el inmenso desierto, ¿para qué va a ocupar ataúdes? Para enterrar a los difuntos. Entonces dice la palabra que, oiga bien, que toda esa generación murió en el desierto y solamente los menores de 20 años, hijos de los rebeldes, entraron a la tierra prometida. Porque eran personas que todavía Moisés los podía impactar con la palabra de Dios. Y se escribió el libro de Deuteronomio, donde Moisés dice: recuerden y recuerden todo lo que había predicado en los primeros 4 libros. Y recuerden. Entonces, hermano, recuerda que tiene que leer el Nuevo Testamento hoy. Recuerden. Recuerde cada día que tiene que adquirir el hábito de leer las Escrituras. Así que el pueblo de Israel no aprendió. Veamos 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, como este versículo... sí que tengo mi reglita. Discúlpenme, se me olvidó. Como el versículo dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Algunos predicadores dicen que no es necesario ir al seminario a estudiar. No hay que ir al instituto bíblico a estudiar, porque ahí dice que el Espíritu te va a enseñar. No es cierto, hermano. Yo estudié la Biblia años, y prediqué 8 años en esta iglesia local como un pastor tradicional, ignorante, a pesar que ya había sido egresado y graduado de un seminario bíblico, que tampoco es una garantía que enseñen la doctrina de la salvación, pero por lo menos ayuda a que te dé curiosidad de estudiar más. Hermano, bien recuerdo cuando recibí la materia de doctrinas bíblicas, como esta gente juega con el tiempo y quiere graduar más alumnos. Solo vimos, creo que 2 doctrinas nada más, son de las 9 principales,
y no estudiamos la doctrina de la salvación, la soterología. No la vimos. Entonces yo salí graduado ignorando la doctrina de la salvación. Por eso es que hay tanta deficiencia con esa doctrina en las iglesias locales. Y le digo, yo fui a uno de los mejores institutos bíblicos de El Salvador. Se llama el Colegio de Teología de El Salvador. Mira qué nombre. Colegio de Teología. Lo más importante nos enseñaron. Enseñaron un montón de cosas muy buenas. Muchísimas cosas muy buenas. Pero lo principal, cómo se salva la gente que asiste a las iglesias, no lo enseñan. Y ahí todos los años, hermanos, hay graduaciones en los seminarios de institutos bíblicos. Pero no saben cómo se salva la gente. Entonces, hermano, es importante que nadie os enseñe, o sea, puse paréntesis, ningún falso maestro. Y la mayoría de maestros bíblicos hoy en día son falsos. Cuando usted oiga una predicación, mire que son bien sutiles, y que diga que tiene que hacer algo más que la fe en Cristo para salvarse, es un falso maestro. Cuando usted oiga que diga a alguien, la salvación es por la fe en Cristo, pero sutilmente dice, pero que tiene que dar evidencia de que es salvo. ¿Qué significa la palabra evidencia? ¿Ah? Que usted tiene que demostrar que es salvo. Y eso no es bíblico. ¿Que es bueno? Sí es bueno. ¿Que es la voluntad de Dios? Sí es la voluntad de Dios. Eso es como que usted le dijera a sus hijos, ustedes van a ser mis hijos si siempre me obedecen. ¿Verdad que suena absurdo, no? Suena muy absurdo. Porque nuestros hijos y nietos, ¿saben? Tengo una rebeldita de 6 años, ¿verdad? Siempre hacen lo opuesto a lo que uno les dice. No toques ahí, vení, andad, a lo contrario siempre. Entonces, estos señores pervierten sutilmente el evangelio de la gracia. Y mire, y fíjese que son tan sutiles que a veces hermanos en Cristo le dan, o ¿cómo se llama? Comparten predicaciones donde el tipo ha dicho algo sutil. Por ejemplo, a mi esposa le dije algo que creo que había compartido, algo que había dicho una cantante mexicana, Chele, medio Loreta. ¿Ya ven que comienza su nombre con Y? De lo que ella habla, un 90% está bueno, pero mete ahí una cuñita como requisito para salvación, como para excluir a aquella gente que no se ve espiritual. Es que eso es perverso, hermano. Hay predicadores que no, si no ven espiritual a la gente, no le dan el ok de que son salvos. Es más, algunos pastores creen que solamente los que sirven, los de la banda, son los salvos porque son grandes servidores. No, aquí. No, es todo un perverso, ya lo conozco yo. Es todo un perverso salvado por gracia. Pero pues sí, como también elegante, ahí de saco, ahí alabanza. Y sabe, una iglesia, hermano, ha invertido de San Miguel $50,000 solo en sonido. Y no le digo 50,000 de este año, sino que de hace unos 5 años. Entonces, ellos se jactan, ¿me entiende? Que tienen un maravilloso grupo de alabanza, de gente salvada, porque se esfuerzan para ensayar y cantar. No, esa es herejía, hermano.
La salvación es por servir fielmente a Dios, aunque es bueno hacerlo. La salvación, pero, mire, por eso que lo repito yo, porque usted está expuesto en las redes a un montón de barbaridades. La salvación es por la fe sola en Cristo solamente. El hermano misionero Nelson Hernández puso un video esta semana. Déjenme recordar. Sí, de eso lo mismo, ¿verdad? De que el creyente tiene que evidenciar su salvación. Lo mismo. Es como que usted le dijera a sus hijos, vaya, demuéstrenme que son mis hijos y ustedes se portan bien. No, nuestros hijos salieron a nosotros rebeldes, igual que nosotros. Amén. Eso dolió, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, ya tengo poco tiempo y quiero decirle otras cosas. Dios el Espíritu Santo clama en el corazón del creyente salvado por gracia. Y termino con este versículo. Fíjate bien, Dios, el Espíritu Santo, clama en el corazón del creyente salvado por gracia. En Romanos 5 también hay un versículo que a mí me impacta, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que pasa es que nosotros somos creyentes, mire, voy a decir en esta iglesia, hay creyentes niños y creyentes adultos. Hay creyentes dirigidos por su naturaleza pecaminosa o el Espíritu Santo, pero todos son hijos de Dios, hermanos, por gracia. Esté sirviendo en esta iglesia o no esté sirviendo. Entonces, el predicador tradicional ve con desconfianza a aquel individuo que llega un domingo o 2 domingos al mes. Es más, y cuando está en la alabanza hasta así, ¿ves? Mire, la salvación es por cantar. La salvación es por la fe sola en Cristo. Usted sabe, y lo digo con respeto, usted ve por ahí, por las calles, a unas mujeres que andan con una mantelina en la cabeza. Esas mujeres descalifican a las cristianas que no andan la mantelina en la cabeza. La salvación es por fe, es por obras o por fe. Usted visto también a otras señoras que se visten de largo hasta el tobillo y vestidos de un solo fondo, porque con florcitas es vanidad. Y sin perfume. Le ruge el ala. Eso es vanidad, hermano. Compre el limón a este maestro de que sea. Pero mire, lo dicen tan sinceramente, hermano. ¿Y cómo lo saco de ahí, pues? ¿Y cómo lo saco de ahí? Y son ejemplos que están a nuestra vista en pleno siglo XXI, hermano. Pero veamos qué dice Gálatas para terminar. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Uy, hermano, ese versículo destroza un montón de mentiras de predicadores. Y por cuanto sois hijos, no es que vengas a todos los cultos, que cantes alegremente, que sirvas, no, o que des evidencia, no. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, el Espíritu clama en su corazón, papito. El creyente le dice a Dios, papi. Y eso significa que con confianza podemos acercarnos a Dios y ponerle todas nuestras cargas y ansiedades y frustraciones y amargura. Y como dicen en el mundo, y todos nuestros fantasmas o temores.
Con confianza, con confianza. Pero, ¿es fácil orar, hermano? No, no es fácil. ¿Verdad? Aunque deberíamos estar ya habituados a eso. Mire, y esa es una declaración enfática. Mire, hermano, y los Gálatas no es que eran creyentes finos. No, no, no. Ellos estaban queriendo circuncidarse para, según Dios, estar bien con Dios. De Pablo, no. Ustedes ya son hijos por la fe en Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces ahora usted puede decir, papi, Dios mío, tengo este problema, ayúdame, tengo esta deficiencia en mi cuerpo, esta enfermedad, este problema con el vecino, este problema con las finanzas, ¿verdad? Con confianza. Oremos. Dios bueno, Padre celestial y Padre nuestro, aquí estamos, Señor, tus hijos y tus hijas en este lugar, con otros que no han